Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que no está. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Paola Villegas en su segmento Venciendo Gigantes. Así que Paola, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes. Excelente y bendecida porque pues Dios nos ha dado un día más de vida y podemos seguir aprendiendo de estos gigantes. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Bueno, pues buenas tardes a todos donde quiera que estén. Eh, Hoy vamos a seguir con este tema del gigante de la violencia. La semana pasada mencionábamos un gigante antes, el gigante eh, que es lo contrario del amor, que es el odio. Ya hablamos sobre eso porque al final de cuentas, si tú dejas, y esto es como parte de la introducción, porque el gigante de la violencia no llega de inmediato, a no ser de algún aspecto que ahorita vamos a ver, pero él no llega de inmediato, él llega después de que los primeros ya hicieron su labor. Entonces, yo creo que aquí es un tema en donde tenemos que tener como muy latente en nuestra vida, porque si tú entiendes esto, créeme que no va a llegar el gigante de la violencia a tu vida, ni a tu familia, ni a tu casa. Si tú entiendes todo esto, vas a pedirle a Dios que aún tus generaciones no tengan este gigante. Pero vamos a empezar viendo que si tú y yo dejamos que el gigante del enojo, el gigante eh, del orgullo, el gigante del odio, el gigante, hay otro gigante que vimos que fue el de la ofensa. Si estos gigantes no dejamos que crezcan o no dejamos que añadan a más gigantes, tenlo por seguro que el gigante de la violencia no llegará, ya que todo empieza si tú te has dado cuenta en tu vida o en la vida de los demás. La violencia llega porque hay enojo. La violencia llega porque la persona se siente ofendida y porque empieza a crecer una raíz de odio, de amargura, de rencor, de resentimientos, pero todo empieza a través de un enojo, de una cuestión emocional en donde el enojo, la ofensa, la ira, todo eso obviamente va a hacer que eh, una, la guardes y de pronto salga en forma de violencia, o dos, que de plano seas una persona que luego explota, que luego que se hace un temperamento sanguíneo. Los sanguíneos son muy explosivos, no piensan las cosas antes de actuar, y entonces ellos van luego por sus emociones y sus impulsos, pero primero dejaron que lo que sucediera a su entorno, lo que sucediera a su alrededor, causara algo en ellos. Si tú y yo paramos, luego no, ponemos esos focos, ponemos, es como cuando un ladrón, si tú le pones, no recuerdo bien cómo se llama, pero identifica cuando una persona va a entrar como un detector, por ejemplo, luego va a empezar la alarma a sonar, ¿no? Y entonces es lo mismo, si tú y yo ponemos detectores en nuestra vida, en donde cualquier detector de movimiento se acerque, no luego nos empiece a sonar esa alarma para tener precauciones, para ir con Dios, para luego cubrir nuestra mente, cubrir nuestra cabeza, todos nuestros pensamientos, y entonces poner un alto, de decir, vaya, vaya, se está viendo aquí la presencia de un ladrón que quiere robar mi paz, que quiere que yo reaccione, etcétera, etcétera. Alguien decía, las personas hacen cosas, siempre, buenas o malas, pero de ti depende si lo que esas personas hacen, de ti depende qué ocasiona en ti, qué encuentras en ti, y todo se deriva y vamos otra vez a la infancia. O sea, la persona, por ejemplo, se va a pasar un alto o se te va a meter en el carro, esa persona
hizo una acción, pero ¿de quién va a depender que ocasione algo desde mi cabeza y baje al corazón? De mí. Por eso muchas personas luego eh, llega la ira, llega ese enojo de se me metió, ¿cómo es posible? Y ahora yo me le voy a meter. Y entonces se bajan los conductores y entonces empiezan las peleas y se gritan. Y después ya invitaron al gigante de la violencia, ¿no? Es lo mismo con el matrimonio. Los hombres y las mujeres eh, llegamos a ser imperfectos y en esa imperfección hacemos cosas. Pero entonces yo debo de detectar si este gigante se está aproximando a mi vida, el del enojo, el de todos los que ya mencionamos, la ira y todo, y yo detecto en ese momento y lo desecho antes de que entre, porque ya entrando va a ocasionar una y otra cosa que ya la hemos visto anteriormente con esos gigantes de la ira y el enojo, y entonces va a ocasionar que yo sea violenta. Eh, y es con algo a veces tan sencillo, poniendo un ejemplo, cuando tu esposo em, no lavó los trastes, se lo encargaste mucho. Y estoy poniendo un ejemplo a lo mejor tan práctico, pero date cuenta que y yo lo he notado en mi vida, y créeme que yo, desde mí, Dios ha puesto esto de los gigantes en mi vida, en cómo irlos venciendo con su ayuda, porque es real. Yo soy una persona que antes sí me molestaba como de cualquier cosita, ya yo decía, es que le tengo que hacer saber a mi pareja que estoy enojada, porque si no, no va a entender y porque si no, para la otra lo va a volver a hacer. Y fíjate el pensamiento que a veces estos gigantes nos hacen creer, ¿no? Y en ningún momento pones a Dios a ver, Señor, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué me recomiendas? Nunca vas a la Biblia y nunca le pides la instrucción. No, 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 eso casi no sucede. Pero por eso estamos aquí, para aprender, porque el diseño de Dios ha sido tan perfecto, pero nosotros como humanos hemos destruido ese plan, ese diseño, y entonces el esposo no lavó los trastes porque se estaba viendo la tele, porque se le olvidó, como pues la mayoría de los hombres son muy despistados, y entonces tú llegas o tú vienes de hacer muchas cosas, ya estás alterada porque los hijos, la calle, fuiste a la escuela, tuviste una junta en tu trabajo, hiciste, y llegas y los trastes no están limpios. Y entonces, ¿quién hizo el acto? Tu pareja. Tu pareja no hizo lo que tenía que hacer, no hizo lo que le pediste. Él ya lo hizo, ya no hay vuelta atrás, ya no los lavó, pero ¿en quién determina si yo dejo que un gigante del enojo, que un gigante de la ira, que un gigante de la ofensa, y peor tantito, el gigante de la violencia llegue a mi vida? Yo soy la responsable de permitirle a estos gigantes que, aún sabiendo cómo trabajan, aún sabiendo que lo que quieren es dividirme de mi esposo, aún sabiendo que lo que quieren es que no pongamos a Dios en nuestra vida, que no pongamos a Dios en nuestro matrimonio, aún sabiendo, porque ya lo hemos ido aprendiendo a través de este segmento de Venciendo Gigantes, aún sabiendo yo todavía, entonces no aprendí nada, y llego y le reclamo y le digo, es que no es posible, y entonces empieza a haber un enojo, ya le grité, ya lo ofendí, es que estás viendo, yo ya hice, yo ya deshice, y entonces pum, él también reacciona, y entonces los dos reaccionamos, ya nos gritamos, ya nos ofendimos, ya hubo ira en nuestro corazón, y hay parejas que llegan al extremo de la violencia. Por eso hay mucha violencia doméstica en el mundo, porque precisamente por dejar que estos gigantes hagan nidos en nuestro pensar, en pensar, ves, él no te ayuda, ves, él
o ella no te ayuda, tú estás en el trabajo y ella no está haciendo nada en la casa. Qué diferente sería que cuando vamos a Corintios y Corintios nos dice que el amor, este, que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, todo. Cuando vas a esa determinación de amor, tienes que pensar justo en eso, que la diferencia, y lo dije la semana pasada, lo contrario de odio, lo contrario de rencor, de ira, de todo, y lo contrario de amor, justo son esas cosas, que precisamente este gigante de la violencia llega, ¿por qué? Porque has decidido en ese momento no amar a tu pareja. En ese momento el amor es una decisión en donde tú en ese momento estás decidiendo que estos gigantes te trabajen más a lo que tú sientes por tu pareja, a lo que tú sientes por tus hijos, que es amor. Y en vez de que una vez mi esposo me dijo, es que si tú hubieras llegado y tú me hubieras dicho, eh, mi amor, no creo que se te olvidó lavar los trastes. Y si a lo mejor sí, yo me hubiera parado y yo también tengo parte de mi responsabilidad en no dejar que estos gigantes también hagan cosas en mi mente. Y entonces los dos lo hemos ido trabajando y ahora es diferente. Ahora llego y si no lo ha hecho, pues ahora sí, ¿no? Es hablarlo. Creo que eh, el no dejar, el ver esos movimientos de los gigantes que quieren acercarse, o se están acercando y ya quieren entrar a tu mente luego a trabajar, en ese momento ciérrales la puerta, deséchalos y entonces tú llegas y le dices, mi amor, creo que no lavaste los trastes, pasó algo, te ocupaste en algo, te sentiste mal o que, cuál fue la causa. No, pues la verdad se me olvidó. Y entonces él también para esos gigantes de su vida y dice, perdóname, se me olvidó, pero ahorita lo hago. ¿Te imaginas? A lo mejor tú dices, eso no sucede, eso solo sucede en la vida en Walt Disney, eso solo sucede en las películas. No, es que es real. Lo que pasa es que se nos hace tan ilógico que yo te diga estas cosas, se nos hace algo tan difícil de creer porque estamos acostumbrados, la cultura de lo humano, de la cultura que ya te dejaron tus padres, tus abuelos, es si no lo hizo, grito. O si lo hizo de mala forma, grito, me enojo. O si me ofendió, también grito y también me enojo. Las personas, déjame decirte algo, las personas van a gritar. Las personas, eh, muchas personas que no han dejado que Dios reine en su vida, obviamente, y que no saben lo de estos gigantes que tú y yo estamos aprendiendo y que creo que nuestra responsabilidad es también ir con tu hijo, ir con tu hija, ir con tu papá, tu mamá, platicarlos lo que tú y yo estamos aprendiendo, porque entonces ya no nada más tú lo estás poniendo en práctica, como te decía, también tu esposo, también tu esposa, y entonces de verdad no vas a creer lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que puede hacer en tu matrimonio, en tu entorno familiar y que esa violencia no llega. Ahora yo te decía, hay factores que la violencia sí llega de manera pues rápida, no necesitas tener enojo y todo, pero solo es en una cuestión. Y esta cuestión es cuando una madre se ha drogado, ha consumido sustancias de drogas, etcétera, cualquier tipo de droga. Ella pues ya ha afectado su organismo, ella ya ha afectado, ella al momento de tener un bebé, todo lo que ella consume va hacia el bebé. Entonces, ¿qué está sucediendo en el cerebro del bebé? El bebé también empieza a generar esta sustancia llamada dopamina, que entonces el bebé, aunque no la consuma directamente, la mamá se la está pasando y entonces el bebé ya tiene esa sensación que necesita de la droga, al igual que la mamá. ¿Por qué? Porque ya en su sistema ya existe la droga. Entonces se está desarrollando, se está potencializando este, esta droga en el bebé. ¿Qué pasa? Que cuando él nace, y déjame te digo algo,
Yo fui alguna vez en alguna plática de personas que estaban con problemas de drogadicción y alcoholismo y nos explicaban justo esto. Cualquier cosa, cualquier adicción, hasta del chocolate, comida, cualquier cosa, que el cerebro genera esta sustancia llamada dopamina que se genera en el cromosoma X. Y entonces lo que hace esta cuestión de querer más drogarse, querer más beber alcohol, es porque la dopamina está generando esa necesidad de consumirla. Pero si hay medicamentos en donde ayudan justamente al cerebro para que la dopamina no tenga ese poder de que tú sientas esa necesidad. ¿A qué voy con esto? Em, Recuerde que el hombre solamente tiene un cromosoma X, las mujeres tenemos dos cromosomas X. Entonces, si estas sustancias se van sobre el cromosoma X, por eso es más probable que un hombre eh, esté más susceptible a que a que su cromosoma X pues se vaya deteriorando porque solo tienen una. Entonces, cuando nace un bebé, ya trae esos problemas y no sé si tú has conocido esos bebés con problemas de nerviosismo, les dan, pues sí, problemas de violencia. ¿Por qué? Porque sienten mm, eso, no controlan, ¿sí? No controlan lo que está ocasionando o lo que ocasionó la droga porque su mamá la ingirió. Entonces, ellos se vuelven violentos, tienen actos de estrés, de nervios. Yo tenía familia en donde la mamá fumaba mucho y ellos al nacer son muy nerviosos. Ellos, de hecho, les dan convulsiones cuando tienen algún problema, les da convulsiones, no se saben estar, están muy inquietos y es por lo mismo, porque generó esas sustancias en ellos, en su cerebro, ya un deterioro. Entonces, a la mujer no le ocasiona tanto, ¿por qué? Porque nosotras tenemos dos cromosomas, entonces, si una se está deteriorando por esa sustancia, tenemos otra, y el hombre no, solo tiene una. Por eso es más factible que a veces los hombres sean o más violentos o puedan tener un poquito más de dificultad con la cuestión de drogas y cualquier sustancia. ¿A qué voy con esto? Esto es una cuestión de, ya dije, por eso si tú conoces a alguna mamá que esté drogándose, avísale que tiene que tener mucho cuidado porque su bebé puede generar actos violentos gracias a estas sustancias. Pero, ¿qué pasa cuando no es solamente esa parte de la violencia en un bebé que nació ya con eso o ya creció con eso porque obviamente lo trae, tiene que ser curado, tiene que tener medicamentos especiales para controlar esos impulsos y eso que generó esas sustancias? Vamos a dejar un poquito al lado de eso, si no quiero concentrarme un poquito más, porque el gigante de la violencia, ese se genera, ya te lo comenté, a través de los otros gigantes. ¿De qué forma puede llegar el gigante de la violencia a un niño? Hay niños violentos, no podemos nada más decir el adulto es el violento, el esposo, la esposa, el joven ya grande, no. Hay niños ya violentos desde pequeños y existe la cuestión de que esos niños llegaron a tener un abuso infantil. Si alguien abusó de ellos, si alguien cometió ese pecado grandísimo de entrar con un niño y llevar a cabo un abuso, y no solamente un abuso de alguna violación, etcétera, no solamente eso, aún hay abusos
de personas que los golpean, hay abusos de gritos, de todo esto físicos, emocionales, pero si hay todo eso, entonces el niño empieza a tener en su vida esos recuerdos de esas personas que les gritaron, de esas personas que abusaron de ellos, de esas personas que los golpearon, siendo padre, siendo madre, pero también puede ser el tío, puede ser el padrastro, puede ser hasta el maestro de la escuela, puede ser algún amiguito que hizo bullying o está haciendo bullying con el niño. Y entonces él va a crecer y va a guardar todo eso. Y tenemos que tener cuidado porque en algún momento tú vas a tener en tu casa un hijo violento. ¿Por qué? Porque no le ayudaste a que él recurriera a Dios, a que él viera que hay una salvación en su vida y que por eso hay muchos niños que no solamente son violentos, sino ya recurren al suicidio. Y rápidamente quiero platicarte el testimonio de mi esposo. El testimonio de mi esposo es que él de niño sufría mucho, mucho bullying en la escuela, mucho. Y pues él comentaba que su mamá pues lo sobreprotegía mucho, le decían que lo puso en una burbuja. Nunca le enseñó a cómo afrontar a este gigante de la violencia, alguien que lo estaba violentando. Entonces, él creció, fue a la escuela, seguía en la escuela, pero era bullying, un bullying constante, un bullying en donde lo golpeaban, un bullying en donde le decían de cosas, verbal, de todo había. Llegó un momento que él decía que él ya quería morirse, que él ya deseaba morirse, pero Dios es tan bueno que aún en los niños, aún en los jóvenes, Él está ahí. Y decía mi esposo, yo sabía que Dios estaba conmigo. Todavía nadie me hablaba de Él. No había nadie que me dijera que Dios existía y cómo podía Él venir a mi vida y habitar. Pero en mi forma de hablarle, yo le decía, Dios, si tú estás aquí, házmelo saber. Dice, y entonces le dio miedo llevar a cabo el suicidio. Él le dio mucho temor suicidarse, ya no lo hizo, pero eso no terminó ahí. Podríamos decir, qué bonito final de cuento y qué bonito final de tu esposo. No, no paró ahí y eso es a lo que voy. Tú tienes que tener mucho cuidado con tus jóvenes, mucho cuidado con tus hijos. Habla con ellos, ten esos tiempos de platicar, porque los padres de mi esposo nunca tuvieron el tiempo. Solamente lo único que hacían era cambiarlo de escuela, y en cada escuela él sufría bullying, en cada escuela. De pronto, él llega a tener un padrastro, en donde el padrastro era gritos, 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 y lo único que le enseñó fue a, no te dejes, tienes que actuar con violencia. Le enseñó muchas prácticas de artes marciales, prácticas, y lo entrenó para ser violento. Entonces, fíjate cómo desde la infancia los adultos tenemos mucha culpa de que el joven o que el niño sea violento, de que ellos ya estén experimentando a este gigante de la violencia porque uno mismo les está generando eso. Entonces, él en su cabeza se queda con eso, me tengo que defender, ya no me pude suicidar, me da miedo suicidarme, entonces tengo que afrontar. Y entonces, en un momento llega un joven y él con violencia le parte la silla en su cabeza. Lo desmayó totalmente, quedó inconsciente el otro jovencito. Obviamente los llevaron a la escuela, a la dirección y todo. De ahí él dice que él empezó a ser violento. Él ya cualquier cosita, él estaba a la defensiva y ahora ya sabía cómo aprendió a ser violento. Aprendió que cualquier cosita que le dijeran,
aún siendo mínima, él ya tenía que explotar y él ya tenía que decir y gritar y ya ser violento con la gente. Cuando yo lo conocí, em, él sí mostraba esas cosas de violencia. Y yo le decía: "¿Por qué gritas? ¿Por qué?". Todavía no era mi esposo, pero yo le decía: "¿Por qué gritas? ¿Por qué te enojas tan fácilmente? ¿Por qué eres violento?". Y cuando él me explicó todo esto, tuvimos que llevar todo esto a los pies de Cristo. Y Dios hizo maravillas en su vida, hizo que él sacara a todos estos gigantes, porque él sufrió, era un niño donde sus papás se habían divorciado. O sea, te cuento esto porque es real. Los niños son violentos porque están pasando por situaciones complicadas de su casa, porque ven a un padre pegándole a su madre, ven en la escuela violencia, están pasando por bullying. No puedes solamente cambiarlo de escuela. Necesitas decirle cómo afrontar a este gigante del, de la violencia. Y todo se deriva a través de oración. Cuando tú vas con Dios y le dejas todo esto en sus manos, Dios va a hacer grandes cosas. Ahora, ¿qué consecuencias hay dentro de la niñez? Y quiero terminar con esto, déjenme ver, sí, todavía tenemos tiempo. ¿Qué ocasiona, qué consecuencias trae este gigante de la niñez? No sé si tú has visto alguna vez esta serie en Netflix, creo que está. eh, Digo, yo creo que en muchos países ya está Netflix, así que no sé de dónde nos escuches, pero en esta plataforma de Netflix de las películas hay una serie que se llama Dahmer, es un asesino en serie. Eh, yo la empecé a ver, no porque me gustara la serie, quería encontrar el porqué, porque esto fue una serie verídica, fue una historia verídica. Yo quería saber para conocer, para conocer qué lo llevaba a asesinar, a ser violento, qué lo llevaba. Al final, no te quiero platicar como la serie, si tú la quieres ver para que también puedas analizar todo esto, pero al principio, el papá le enseña a matar animales y a abrirlos. El papá nunca le pegó, el papá él no sufría, violencia, con su papá, pero sí vio violencia contra la mamá contra el papá, porque la mamá, bebía alcohol y también tenía violencia contra el padre. Eso sí lo vio, pero lo que más le marcó a él fue la violencia contra los animales. El papá mataba a los animales a sangre fría, y cuando los mataba, los abría y entonces este niño empezó a crecer así. Y para él ya era un gusto, era una satisfacción porque vio que para el papá también lo era. Entonces los niños van a copiar todo. Tú puedes decir, era algo inocente, practicó con animales, no era con humanos, pero no. Este niño creció y vio que ya no le satisfacía solamente el matar animales. Ahora iba con humanos y hizo eso justamente. Iba con chavitos y los abría, ¿no? Y bueno, pues ya verás la serie, pero a lo que voy es que sí hay consecuencias, porque a los niños también este gigante les puede engañar en la mente para que crean que la violencia es la única manera para resolver los problemas. Cierto o no, tú vas a una escuela, a una secundaria, donde sea, y lo único que pueden resolver para sus problemas es pelearse. En casi todas las escuelas nos peleamos y con eso se resuelven nuestros problemas. Esas son las mentiras que este gigante quiere ocasionar en tus hijos. También em, lo que este gigante ocasiona en ellos es que haya desobediencia y haya agresividad hacia los padres. Tu hijo es agresivo contigo, tu hijo no te obedece, tu hijo entonces tiene que ir.
tú le tienes que enseñar a vencer a estos gigantes. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es honra a tu padre y a tu madre y nos da la promesa para que sean de largos días dentro de la tierra. No confían en la gente, están siempre a la, a la defensiva, lo que les decía de mi esposo, todo el tiempo está en la defensiva, le decían algo y ya explotaba. Eh, Aún ellos mismos causan el bullying, tienen un déficit de concentración porque todo el tiempo están ya con la energía al full, y la violencia está ahí para, ahora sí que a la orden del día, este gigante, y al final lo único que ocasionan es que haya una soledad en sus vidas. Estoy hablando de los niños. La próxima semana vamos a ver qué ocasiona este gigante ya en un adulto, ya dentro de un núcleo familiar, ya dentro de un matrimonio, eh, porque yo no sé si tú estés sufriendo violencia, yo no sé si tú estés ocasionando la violencia, pero lo que sí es cierto es que Dios nos da ahora oportunidad y nos extiende su mano para vencer a este gigante. No es el propósito de Dios que tú estés peleado con tu esposo o con tu esposa. No es el propósito de Dios que haya violencia. Ese no es el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que no te pierdas la próxima semana. Seguimos con este tema porque en realidad es algo que está sucediendo dentro del mundo, no solo dentro de tu casa, dentro del mundo, pero tenemos que conocer más a este gigante para estar alertas por cualquier sensibilidad de movimiento. Que Dios te bendiga y pues que Dios nos ayude a vencer a este gigante. Hasta la próxima semana. Chao.